Buenas noches, hermanos. Qué alegría volver a estar aquí otra vez con ustedes, poder compartir, ¿no? La santa palabra de Dios, porque el pastor Osorpar nos enseña que todos los seres humanos deberíamos de tener tanto respeto hacia la palabra de Dios que deberíamos arrodillarnos delante de ella, ¿sí? Eh, Buenas noches. Para algunas personas que no me conocen, algunos hermanos o algunas personas que de pronto es la primera vez que me escucha, pues mi nombre es Graciela Barrera, soy de Colombia y de Bogotá, de la capital. Bueno, no soy de aquí, nací de aquí, pero aquí vivo. Vamos a orar para comenzar, entonces quiero hacer una pequeña oración para empezar, ¿sí? Para recibir la guía del Espíritu Santo de Dios. Padre, Señor amado, muchas gracias, Señor, te damos por este tiempo precioso, maravilloso que tú nos regalas, Señor, de podernos conectar con tu santa palabra, Padre. Que sea usted, Señor, hablando, Señor, a través de nosotros, Padre Santo. Que sea usted, Señor, guiándonos a través de tu santa palabra, por medio de tu Santo Espíritu, amado Señor. Bendice a todas las personas, Señor, que están conectadas, a los que están presentes y a los que no, a sus familiares y a todos los de nosotros, amado Señor. Muchas gracias. Te alabamos, Padre, y te lo pedimos, Padre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, voy a leer una palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, el versículo 4. Voy a empezar. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pues esa palabra es un testimonio que tengo grande en mi vida, hermanos. Como yo les comenté la vez pasada, yo recibí la salvación, aunque yo había escuchado el Evangelio en el año 2000, a mitad de año del año 2000, pero la palabra de Dios, el Evangelio entró en mi corazón el 20 de marzo del 2003. Ese día, como les comenté la vez pasada, fue un día tan maravilloso para mí porque, como ya les había dicho, yo era una persona que tenía mucho temor de ir al infierno. Ese era mi temor, de ir al infierno, ¿sí? Entonces, en el año 2000, el 20 de marzo del 2003, un miércoles en la noche, la palabra bajó a mi corazón, ¿sí? Y desde ese día Dios empezó a trabajar en mi vida, en mi corazón, empezó a enseñarme el corazón de Dios, y como una cebolla cabezona que tiene muchas cáscaras, Dios empieza a descascararlo a uno poquito, ¿sí? Resulta que se me vinieron muchas dificultades, ¿sí? Porque yo debía arriendo, debía servicios. Estaba pasando una situación muy difícil, ¿no? Se me vino todo abajo, me sacaron del trabajo. Entonces, en ese tiempo yo estaba separada de mi exmarido, ¿sí? En ese tiempo. Y hermanos, este señor se había ido con otra persona, se había ido a vivir con otra persona. Pero gracias a Dios, yo estaba entendiendo el Evangelio y empecé a buscar trabajo. Hasta un día, hermanos, conseguí trabajo haciendo aseo en una casa muy grande. Y resulta que llevaba 2 días que yo no le daba muy buena comida a mis hijos. Pero ese día, por la gracia de Dios, me salió ese trabajo. Yo fui a trabajar a esa casa, limpiando todo. Yo había dejado a mis hijos con una aguapanela y con unos pancitos nomás para que ellos comieran. Pero mi anhelo era ir a trabajar rápido para poder ganarme algo de dinero y poder ir a llevarles algo de comida a mis hijos. Pero resulta que yo terminé todo como a las 2 de la tarde, hacer aseo, limpieza, toda esa casa. Y la señora estuvo muy agradecida conmigo, hasta me regaló unas cositas para llevar a la casa. Pero en ese tiempo, aquí en Bogotá, habían unos buses donde uno se subía por la parte de atrás, lo dejaban subir y uno después pagaba el dinero, no como hoy en día que hay unas tarjetas y uno pasa la tarjeta y paga el pasaje. No era como ese tiempo. En ese tiempo yo llegué y me acuerdo tanto que fueron como 60.000 pesos, no sé en dólares, yo no conozco de dólares, pero me los metí en el bolsillo de la parte de atrás del pantalón. Cuando iba subiendo, cuando me subí al bus, una muchacha me dijo, siéntate aquí, pero resulta que al yo sentarme ahí,
Resulta que ellos me sacaron el dinero y yo no me di cuenta del dinero, yo no me di cuenta. Cuando yo llegué, me bajé del bus y fui a la tienda para buscar algo, para comprarles algo, porque iba muy feliz con algo de plata para darle de comer a mis hijos. No tenía el dinero. Hermanos, fue la primera, yo creo que una de las primeras pruebas que Dios me hizo pasar. Lloré tanto ese día porque yo tenía a mis hijos pequeños y yo no tenía que llevarles de comer. Pero hermanos, yo me arrodillé y yo le dije, Señor, me robaron, pero usted es mi Padre y usted no me dejará y usted no me va a desamparar, Señor. Me salí y cuando yo salí me encontré a alguien y le comenté mi situación y esta persona me regaló para eso. Al otro día era día de culto, yo buscaba trabajo, pero no conseguía trabajo. Hasta que esa noche yo fui, ¿no? El dueño de la casa ya debía como 3 meses de arriendo de alquiler. No había podido pagar, ¿no? Se me venían muchas dificultades, pero ya no tenía esa carga de antes. Cuando una persona tiene el pecado, cuando una persona está en la oscuridad, uno quiere buscar la solución más rápida, ¿sí? Matarse, regalar los hijos, acabar con todo, ir al alcohol, a la prostitución. Así es el mundo, ¿sí? Pero cuando uno recibe la salvación, recibe el perdón de los pecados y Dios entra en el corazón de nosotros y uno recibe la imagen de Dios, Dios empieza a darle una paz en el corazón a uno, aún teniendo tantas dificultades, tantos problemas, hermanos, ¿sí? Hasta yo fui y busqué al papá de mis hijos, pero me echaron la puerta por la calle, no encontraba ayuda de nadie, así que yo no sabía el significado de la iglesia, pero Dios me llevó a la iglesia. Ese día yo fui a buscar a Samoní aquella noche y le dije, Samoní, ¿qué hago? Sí, la esposa del pastor. En ese tiempo estaba el pastor que hoy ministra en Perú, el pastor Daniel. Y yo no sabía qué era la iglesia, pero fue la única puerta donde Dios me llevó. O sea, fue la única puerta que Dios me abrió. Dios me cerró todas las puertas en el mundo. Yo no tenía a nadie, solamente tenía ese lugar, ¿sí? Yo no conocía el significado de los siervos, pero allá Dios me llevó. Y esa noche yo le hablé a Samoní y le dije, Samoní, ¿qué hago? ¿Sí? El dueño de esta casa donde yo le debía el alquiler me decía, Gracielita, si quiere váyase a vivir conmigo, ¿sí? Yo le doy todo a sus hijos, yo le pago yo no le voy a cobrar nada, le hago buena comida, le compro sus cosas, pero váyase conmigo. Era un señor, en ese tiempo yo tenía como unos 26, 27 años. Y ese tiempo, hermanos, y entonces yo decía, ¿qué hago? Yo no tenía que darle de comer a mis hijos, yo no tenía trabajo, yo no tenía nada, ¿no? Pero Dios me había dado, ¿no? Dios, como el siervo nos enseña, ¿no? La bendición más grande que Dios le dio a Abraham fue Dios en su vida. Dios era la bendición para Abraham, ¿sí? Entonces, pues yo no sabía en ese tiempo, pero hoy en día sí lo sé. Y yo me fui para la iglesia y le dije, Samoní, el dueño de la casa me está diciendo esto, que él no me cobra, que él me da, que si me voy con él. Ella me dijo, no me parece. Y yo le dije, a mí tampoco. Y entonces ella me dijo, oremos, ¿no tienes un lugar para donde irte? ¿No tienes una familia? Yo nunca había pensado devolverme al pueblo, ¿sí? Porque me daba vergüenza llegar al pueblo fracasada, hermanos, ¿sí? Siempre fui como esa cabeza, siempre fui como esa mujer berraca, la que hace, la que no se deja derrumbar, la que puede hacerlo todo. Tenía tanta fuerza en mi corazón, hermanos, pero ese tiempo Dios me derrumbaba todo y Dios me dio la gracia de conocer la iglesia, de poder escuchar, de tener como esos papás espirituales, aunque yo no sabía mucho el significado como lo sé hoy en día, pero Dios me llevó allá y ella me dijo, oremos, hermana. Entonces yo fui esa noche, iba llegando y este señor, él me llamó y me dijo, ¿qué ha pensado? Yo le dije, entonces el Espíritu Santo de Dios empezó a mover mis labios y empezó a predicarle el evangelio a este señor. Se llamaba o se llama, no sé, don José. Yo le dije, don José, ¿usted tiene pecado en su corazón? Y él me decía, oiga, no me hable de eso. Yo le dije, don José, si usted tiene pecado en su corazón. Pero antes de eso, hermano, él me dijo, ¿usted qué quiere? ¿Quiere tomar algo? Yo le dije, no, José, ¿por qué no me regala mejor un pancito, un chocolate o algo para yo poder, para llevarle a mis hijos? Él me dijo, sí, pida lo que quiera. Así me dijo. Yo fui, pedí pan, chocolate, huevo, mejor dicho, eso hice mercado. Y me senté ahí. Y le empecé a predicar a este señor el evangelio. Le dije, don José, si usted tiene pecado, usted va a ir al infierno, ¿sí? Pero si usted cree en Jesucristo, que ya Él fue sacrificado por nosotros y que Él llevó
todos nuestros pecados sobre Él en la cruz, nosotros vamos a ir al cielo. Ay, no, no me hable de eso, no me hable de eso. ¿Usted qué ha pensado? ¿Sí se va a ir conmigo? No. Yo le dije, no, don José, yo no me puedo ir con usted. Usted es un hombre casado. Usted tiene su mujer, le dije. Sí, pero yo creo, hermanos, que si Dios no hubiera estado en mi corazón, yo hubiera caído en eso. ¿Sí me hago entender? Porque esa era mi condición, hermanos. Esa era mi condición. Pero aquel día Dios me dijo, ¿no? Entonces yo le empecé a predicar el evangelio a este señor y él se enfureció y me dijo, le voy a quitar la luz, le voy a quitar todo y se me larga ya de esa casa. Yo no sabía para dónde irme. Yo fui y busqué al papá de mis hijos, pero antes me echó me dio la espalda, ¿sí? El mundo me dio la espalda, ¿sí? Pero yo sé que los siervos de Dios oraban por mí, la iglesia oraba por mí. Y ese día yo fui, hice esas cosas. Después, al otro día ya era culto, yo me fui para el culto. Pero cuando yo salí del culto, yo dejé a mis niños, los dejé comiditos. Cuando yo llegué, este señor tenía una hija que trabajaba en la Sijín, en el gobierno, ¿no? Y ellos llegaron con una camioneta grande. Cuando yo los vi desde la esquina, yo dije, Dios mío, ¿qué hago, Señor? Me van a echar a la calle, no tengo para dónde coger, para dónde voy a dormir con mis hijos. Pero yo me acordé, o Dios me hizo acordar, yo estoy vivo, yo no te voy a dejar, ¿sí? No te desampararé. Entonces, hermanos, ese día yo dije, no, Dios está vivo, Dios no me va a dejar, Señor Jesucristo. Si usted quiere que yo duerma en la calle, voy a dormir en la calle, Señor. Sí, yo me suelto en sus manos, Padre Santo. Yo no tengo nada, yo no tengo a nadie, pero yo sé, Señor, que yo soy su hija, porque yo creo que usted murió por todos mis pecados y que yo no tengo pecados en mi corazón. Así lo dije y me fui caminando, ¿sí? Profundamente me daba miedo, pero dentro de mi corazón tenía una fuerza, que fuera lo que fuera, que me tocara como me tocara, así lo iba a enfrentar. Y yo cuando llegué allá, la hija de este señor ya me había cortado la luz, el agua, ¿sí? Me tenía encerrados los niños en un cuarto y la hija me llamó, estaba ahí con la esposa y los hijos. Entonces la hija así como vestida como de militar me dijo, venga señora, usted le debe tanto esto a mi papá y le debe esto y le debe esto. Yo le dije, sí señora. ¿Y usted por qué no se ha ido y por qué no ha pagado? Entonces yo le empecé a contar mi historia, ¿sí? Entonces yo le dije, mire, su merced, yo no tengo para dónde ir, yo no tengo dinero con qué pagarle, ¿sí? Pero por favor, si ustedes quieren, déjenme dormir aquí en la calle, déjenme dormir aquí en el andén, ¿sí? Yo no tengo ni siquiera para darle de comer a mis hijos. Pero en ese momento, hermano, esta señora se le bajaron las lágrimas y llegó y me abrazó. Y me dijo, ¿usted por qué no nos había dicho? ¿Por qué no nos dijo nada? Yo le dije, porque yo tenía miedo. Dijo, no tenga miedo, ¿qué necesita? Entonces me acordé de las palabras del siervo que me dijo, de la sierva que me había dicho, ¿no tienes para dónde irte? ¿No tienes un lugar para dónde irte? Y yo me acordé, yo le dije a ella, yo tengo mi familia en Garzón Huila, pero yo no tengo dinero para irme. Dijo, ¿cuánto necesita? Yo le dije, tanto y tanto y tanto. Dijo, nosotros mañana le damos el dinero, ¿sí? Y no se preocupe, ¿no han comido? Caminen, me llevaron a comer una gran comida con todos mis hijos, ¿sí? Me llevaron a comer, me hicieron mercado, hizo que el papá me pusiera el gas y regañaron hasta el papá. Yo nunca dije las intenciones de ese señor hacia mí, hacia su familia, hermanos, ¿sí? Pero hermanos, ese día yo le dije, antes de irme, yo quiero irme a despedir del siervo de Dios, ¿sí? Yo quiero irme a despedir de la iglesia. Ese día yo regalé todo, hermanos, todo lo medio que me había quedado, todo lo regalé, todo lo boté, todo. Solamente me fui con mis libros, con los libros que el siervo me había regalado, con la Santa Biblia, con mis hijos y la ropita. Nada más me llevé para mi pueblo. Así me fui. Ellos me pagaron el pasaje, ellos me dieron para irme, ellos me dieron para que comiera en el camino y me llevaron a despedirme de los siervos. En ese tiempo la iglesia en Colombia estaba muy bebé. Los siervos casi no tenían para la comida. En ese tiempo cuando yo fui hasta le habían cortado la luz, ¿sí? Pero el siervo orando por mí me dijo, hermana, vuelve a Bogotá, vuelve a la capital, ¿sí? Y también llegó y me dijo y sacó un billete y me dio. Aún el siervo estaba pasando esa situación. Yo tenía tanto agradecimiento, ¿sí? Tanto, así yo llegué a Garzón, así yo llegué a mi tierra, ¿sí?
Y desde ese día Dios empezó a trabajar en mi vida y en mi corazón. Y desde ese día Dios nunca me ha desamparado. Desde el 20 de marzo del 2003, ¿sí? Yo he podido ver el trabajo de Dios en mi vida. ¿Por qué? Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que está en mi corazón. Así pasó. Y mi anhelo, ¿cuál fue? Llegar y predicarles este precioso evangelio a toda mi familia. A mi mamá, a mis hermanos, a toda mi familia. ¿Sí? Y empecé a leer la Biblia, como la vez pasada yo les conté. El siervo me dijo, lee la Biblia, aunque no la entiendas, léela. Y me acuerdo que el siervo una vez había dicho, ¿sí? Pídanle promesa a Dios. Yo no sabía qué era una promesa, ¿sí? Tampoco yo sabía de promesas, pero yo empecé a orarle, Señor, dame una promesa. Yo no sé qué es promesa, pero dame una promesa, Señor. Y empecé a leer la Biblia, empecé a escuchar, empecé a leer, aunque no entendía, lo leía. Y así yo les empecé a compartir. Yo reunía, me acuerdo que el siervo de Dios, él nos reunía a hacer vigilia en las noches, ¿sí? Y empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 5 de la mañana y él empezaba a orar y los poquitos hermanos que habían empezábamos a orar, después nos devolvíamos. Eso también yo lo hacía en mi pueblo con mis hijos, ¿sí? Yo les decía, vamos a orar, ustedes van a orar aquí. Y empezamos a orar y empecé a compartir el evangelio hasta que Dios me permitió tener un trabajo. Cuando empecé a trabajar, mi hermana me hacía el favor de cuidarme los niños, ¿sí? Pero siempre cargaba la Biblia, ¿sí? Aunque en el trabajo me decían, ay, usted está perdiendo mucho el tiempo. Ah, no me interesa. Pero Dios me daba la gracia de ser tan buena trabajadora. Trabajaba muy bien y a los dueños de esa empresa les gustaba como yo trabajaba. Así que a los compañeros les incomodaba que yo leyera la Biblia, pero como era tan rápida para hacer las cosas, pues entonces los dueños no me decían nada. Un día mi hijo, hermanos, uno de mis hijos se enfermó gravemente de broncomonía, ¿sí? Yo no le ponía mucho cuidado porque me la pasaba trabajando, me la pasaba saliendo de aquí para allá, pero un día yo llegué a la casa, amaneció en la mañana y el niño me hacía así. Entonces cerca de la casa vivía un doctor. Mi hermana me dijo, ve y llama al doctor, a ver qué pasa. Fue este doctor y miró al niño, ¿sí? Y me dijo, señora, lleve ya al niño para el médico. Llévelo ya para el doctor, si no el niño se le muere aquí. Y yo le dije, Dios mío, Señor, Dios mío, ¿sí? Pero yo estaba tan llena del Espíritu Santo que a mí no me dio miedo eso, hermano, porque ya había experimentado el poder de Dios en mi vida. Yo ya había experimentado, ¿sí? El trabajo de Dios tan grande, ¿sí? Y entonces ese día yo salí y llamé aquí a la iglesia. Yo le dije, hermanos, tengo mi hijo así, por favor oren por mí. Pero no encontré al siervo. Entonces ese día mi hijo estaba tan prendido de fiebre, tenía mucha calentura, demasiada calentura. Pero hermanos, me acuerdo tanto que yo llegué y me arrodillé en la cama donde estaba mi hijo. Le puse mi mano en el pecho de mi hijo y le dije hacia Dios, Señor, este hijo no es mío, este hijo es tuyo. Usted me lo dio. Usted es el único que lo puede levantar, Padre Santo. Señor, si tú quieres, dale la salud a este niño. Pon tu mano sobre él y sánalo, Padre Santo. Es tuyo, Señor. Padre, te lo pido por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me levanté, hermanos, y me fui para la cocina a hacerle una agüita a mi hijo. Mire, hermanos, como un Dios que hay en los cielos, que cuando yo llegué, mi hijo tenía 5 añitos, él estaba sentado en la cama, sin fiebre. Nunca más le dio broncomonía, hermanos, ¿sí? Le digo que nunca más le dio broncomonía, ¿sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces a este niño le quiso dar gripa y Satanás me decía, mírelo, ¿no es que Dios lo curó? Y mírelo. Yo decía, no, Dios no miente. Dios dice la verdad y yo le creo a nuestro Señor Jesucristo y creo que Él ya sanó a mi hijo, ¿sí? Hoy en día es el hijo que me ayuda en la empresa donde tenemos, ¿sí? La empresa que por la gracia de Dios, Dios me dio, la empresa de chorizos y hamburguesas, los mejores del mundo, ¿sí? Entonces, hermanos, yo podía ver, hermanos, cómo Dios ha trabajado en mi vida, cómo Dios me ha hecho ver, ¿sí? Su trabajo, su misericordia, ¿sí? Tengo tanto testimonio, hermano, de lo que Dios ha hecho,
en mi vida. Como yo era madre cabeza de familia, me tocaba dejar a mis hijos sola, ¿sí? Trabajando. Pero yo me acuerdo que el siervo de Dios me decía, un día una hermana llegó llorando donde el siervo de Dios, llorando, pastor, pastor, mi hijo lo cogió un carro. El pastor le dijo, le cogió tu hijo fue cogido por tu culpa. Yo estaba ahí presente cuando el siervo le dijo, por tu culpa. Y yo dije, por la culpa de ella. Yo no entendía, pero por la culpa. ¿Tú qué pensaste? Ella dijo, pastor, cuando mi hijo iba saliendo, nosotros peleamos con mi hijo. Y yo le dije, ojalá te coja un carro. Así el pastor la exhortó tan duro. Tú mataste a tu hijo. Tú querías matar a tu hijo. Tu propia boca. Me dio mucho temor. Me dio tanto temor en mi corazón. Hermanos, que desde ese día yo aprendí una cosa. ¿Sí? A frenar mi lengua. Y el pastor el pastor nos enseñó. Cuando ustedes salgan, oren siempre por sus hijos y crean en su corazón que Dios los cuida, que Dios los guarda, que Dios siempre está con ellos. Desde ese día, hermanos, yo oraba así, Señor, gracias. Solamente tú puedes cuidarlos. Solamente ellos son suyos, Señor, no son míos, son prestados, pero son suyos. Por favor, cuídalos, Padre Santo. Uno de mis hijos que hoy en día tiene 29 años, hace como unos 10 años me testificó, mami, cuando usted trabajaba, porque yo también era muy dura con ellos, ¿sí? Yo les daba juguete a ellos cuando no llegaban temprano a la casa. Y él dice que él iba en la cicla, corriendo, de miedo de que yo llegara y no lo encontrara. Pero él dice que de pronto frenó y cayó debajo de un carro. Y el carro, la llanta del carro, quedó a esto nomás de la cabeza de mi hijo. A esto nomás. Él me testificó eso. Y en ese momento yo tuve tanto agradecimiento. Yo le decía, gracias, Padre. Solamente usted puede cuidar a mis hijos. No son míos, Señor. Ni siquiera mi propia vida es mía. ¿Sí? Aún ese propio hijo, hermanos, ¿sí? Tengo mucho testimonio, pero hay poco tiempo, ¿sí? Pero vamos a leer la palabra un momento. Dice, en Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y creyeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole en vituperio. Una vez en el culto, ¿sí? Dice los siervos que nosotros estamos en el culto, pero solamente un poquito de palabra entra a nuestro corazón. Un poquito nomás, ¿sí? Porque Satanás trabaja tanto en nosotros que estamos pensando en la comida, estamos pensando en los hijos, estamos pensando en el negocio. Entonces Satanás nos hace distraer muchísimo nuestro pensamiento, ¿sí? Para que nosotros no recibamos la palabra, para que no conectemos con la palabra de Dios en el corazón. Pero ese día, ¿sí? Esta palabra entró en mi corazón. Y el siervo de Dios nos explicó, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial. ¿Cuál es el don del celestial, hermanos? El Evangelio. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros recibimos el Espíritu Santo, hermano? Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados y nacemos de nuevo espiritualmente, el mayor regalo, el regalo más precioso que Dios nos regala es su Espíritu Santo, ¿verdad? Dice aquí, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y cayeron. Aquí dice, hermanos, aquí hay una palabra clave. Dice, y cayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole en vituperio. El siervo esa vez nos enseñaba, un justo, ¿sí? Una persona cuando ha recibido la salvación, cuando sabe 100% que es limpio de todos sus pecados, que no tenemos pecado en nuestro corazón, ¿sí? Pero caemos, ¿sí? Caemos en alguna debilidad, caemos en alguna situación. El siervo nos enseñaba que nosotros no olvidemos. ¿Qué no debemos olvidar, hermano? El Evangelio. Que nosotros, dice,
y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, ¿sí? Pero no un arrepentimiento de la carne, sino el arrepentimiento de que, aunque caí, ¿sí? No dejo de ser salva, soy justa, no tengo el pecado en mi corazón. Dios me lavó con su sangre preciosa. Dice el siervo de Dios, ¿no? Un día el pastor nos contaba el testimonio de uno de los hermanos que durante 20 años él tomó alcohol, ¿cierto? Que hoy en día es un gran siervo de Dios. Él tomando el alcohol, dice que el pastor, el siervo de Dios, le predicó Hebreos 10:14, ¿cierto? En esa, dice, ¿no? Vamos a buscar un momentico aquí. Yo pienso que muchos hermanos lo saben, pero aquí dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él sabía que era justo, él sabía que no tenía el pecado en su corazón, pero él no podía creer que era perfecto, ¿sí? Pero el siervo de Dios nunca le dijo, usted deje de tomar o no deje de tomar. El siervo de Dios hizo que la palabra de Dios entrara en el corazón de él, que se conectara con él, que creyera esa palabra, 100% la creyera, ¿sí? Que no la borrara, que la tuviera en su corazón. Entonces, el siervo de Dios nos ha enseñado, ¿sí? Aún nosotros caemos, aún nosotros cometemos los errores, aún nosotros, porque dice que nosotros tenemos, los siervos de Dios nos han enseñado que nosotros durante el día tenemos 600, 1000 y pico de pensamientos a toda hora. ¿Sí? Y es verdad, hermanos, nosotros si no tenemos la mente ocupada en la palabra, en el evangelio, predicando el evangelio, leyendo la palabra, alimentando nuestro espíritu, hermano, eso es rapidito. Cualquier pensamiento nos arrastra, ¿verdad? Cualquier pensamiento nos lleva a desesperarnos, cualquier cosita, ¿sí? Pero, hermanos, esta palabra, cuando entró en mi corazón, ¿yo qué tengo que recordar? Que yo no tengo el pecado, que yo soy justa, que yo debo visualizar la cruz, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo ahí, ¿sí? Que nosotros debemos visualizar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, su dolor, su sacrificio, su dolor, su amor tan grande hacia nosotros, ¿sí? Que el Padre Celestial, ¿sí? Por medio de su Santo Hijo, se reveló a nosotros los seres humanos, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo y el Padre son uno solo y que nuestro Señor Jesucristo vino a revelarnos al Padre, ¿sí? Al corazón del Padre. Por eso el que ve a nuestro Señor Jesucristo, él dice, el que veía a nuestro Señor Jesucristo, veía al Padre, ¿cierto? Porque nuestro Señor Jesucristo y el Padre son uno solo. Entonces, yo me acordaba, hermano, ¿sí? Muchas veces yo he caído, muchas veces en mi pensamiento, muchas veces, hermano, en alguna situación fácilmente, ¿sí? Pero recordando Hebreos 6, ¿cierto? Dice aquí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿fuimos iluminados con qué? Con el evangelio del perdón de nuestros pecados, con el evangelio de la salvación eterna, de la salvación de nuestro espíritu, ¿cierto? Y gustaron del don celestial, ¿sí? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿sí? Recibimos el regalo más maravilloso de Dios hacia nosotros, su santo y precioso Espíritu, ¿sí? Yo le digo Espíritu Santo, gracias Padre Santo, ¿sí? Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios, ¿cierto? Porque por medio de qué fuimos salvos, hermano, por medio de la palabra, ¿sí? Fuimos salvos, justos y tenemos todas las promesas y tenemos todas las bendiciones de Dios por medio de qué. ¿Cómo lo sabemos? Solamente por medio de la palabra, dice. Y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y cayeron. Aquí el versículo 6 dice, y cayeron, ¿sí? Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pero ¿cuál arrepentimiento? No el arrepentimiento de que yo caí, ¿sí? Porque como el siervo de Dios nos ha enseñado, el arrepentimiento de David, ¿cuál fue, cierto? Ahí lo dice en el Salmo 51, en el Salmo 51 de David. Él habla del arrepentimiento de David, ¿cierto? Pero que la iglesia nos ha enseñado que el arrepentimiento de David no fue que él se arrepintiera de haber caído con Betsabé, de haber cometido el adulterio con Betsabé. Él se arrepintió de su origen, ¿cierto? De su condición. Mi condición siempre ha sido esta, ¿sí? Adúltero, asesino, mentiroso, falso, ¿sí? Esa es mi condición. En el ser humano no hay nada bueno, absolutamente nada, 100%, hermano. 100% es la maldad en nosotros, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿quién soy yo delante de Dios? ¿Sí? Cuando yo puedo conocer mi condición, puedo de verdaderamente creer en Jesucristo, creer en Dios, ¿verdad? Y dice aquí, y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. No el arrepentimiento del hecho cometido, sino el arrepentimiento de olvidar que yo soy una mujer justa, que yo soy una persona santificada, justificada, ¿sí? Que soy una hija de Dios, ¿sí? Porque como una vez la iglesia nos enseñaba, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo 7 hijos, hermosos, ¿sí? Los mejores hijos del mundo, ¿sí? Pero ellos, 7, todos son diferentes, ¿sí? Todos totalmente diferentes, hermanos, ¿sí? Las mujeres no me dieron dolores de cabeza para el estudio, pero los hombres, ay, Padre Santo, ¿sí? Los hombres no fueron muy buenos para el estudio, pero terminaron de estudiar, gracias a Dios. Pero las mujeres no, ¿sí? A uno les gusta una cosa, a otro les gusta otro. Y unos me han dado mucho dolor de cabeza y otros me dan otro dolor de cabeza, ¿sí? Pero yo no los dejo de amar, ¿sí? Nunca los voy a dejar de amar porque son mis hijos, porque llevan mi sangre, ¿sí? Así lo mismo nuestro Dios, la iglesia nos ha enseñado, ¿sí? Aún cometemos los errores, las faltas, ¿sí? Tenemos las debilidades, pero no vamos a dejar de ser hijos de Dios, ¿sí? Porque, como dice la palabra, Él nos compró a precio de sangre, ¿sí? Por su sangre preciosa fuimos redimidos, fuimos santificados, fuimos justificados porque Él vino y se sacrificó por nosotros, por nosotros, para que un día pudiéramos volver a tener la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial en nuestro corazón, ¿sí? Porque para eso Dios nos creó este corazón, para encajar en Él, ¿verdad? Para eso Dios le creó al hombre el corazón, para encajar en Él, ¿sí? Eso nos ha enseñado Dios y la iglesia. Entonces, hermanos, y cayeron, sean otra vez revestidos para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. No debemos volver a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él ya fue crucificado. Él ya fue crucificado, ¿sí? Por todos los pecados de todo el mundo. Como lo dice San Juan 1:29, ¿sí? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Del corazón que le cree. Entonces dice, y cayeron, sean otra vez revestidos para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. No lo podemos volver a crucificar, hermanos, y exponiéndole a vituperio, otra vez diciendo, ay, no, es que como cometí, ay, no, es que será que tengo pecado, será que no. No, hermano, no hay que dudar porque a Dios no le gustan los cobardes, ¿verdad? A eso lo dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero arrepentimiento es que volver a la palabra, volver a la promesa que Dios nos dio, ¿sí? Volver a creer en nuestro corazón que verdaderamente, hermanos, somos santificados, justificados. Vamos a leer una última palabra aquí en el libro de Apocalipsis. Una vez me leí esto, escuché el audiolibro de las catatumbas. Y yo nunca había escuchado esta palabra, hermanos, pero una persona de ese tiempo y los que escribieron ese libro, el testimonio de un soldado romano que recibió el evangelio, la salvación por medio de esta palabra. Y él entregó su vida, ¿sí? Aún lo mataron, pero él entregó su vida por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por el evangelio. Entonces aquí dice en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 5, ¿no? Yo creo que muchos hermanos lo saben ya, pero vamos a volverlo a leer, dice. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí lo dice, hermanos, ¿sí? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Entonces, hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? No arrepentimiento de arrepentirme de mis hechos, el arrepentimiento de volver a la palabra, hermanos, ¿sí? Cuando caigan, cuando cometan una debilidad, cuando caigan en una debilidad, cuando cometan un error, hermanos, recuerden siempre que somos justos, que somos santificados, que somos justificados, ¿sí? Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que como hijos de Dios, Él nunca nos va a abandonar, nunca nos desampara y que Dios siempre está con nosotros, hermanos, ¿sí? Dios siempre va a estar 100% con nosotros, hermanos, ¿sí? Él no mira si hemos hecho bien o mal, Él mira quién crea mi palabra, ¿sí? ¿Quién puede ver cuánto yo los amo? ¿Quién puede tener agradecimiento, sí?
porque yo soy un padre para todos los que me creen, para todos los que reciben el testimonio de mi Hijo, ¿sí? Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso, hermanos, no tenemos el pecado, porque nuestro Señor Jesucristo, Él derramó toda su sangre preciosa, toda su sangre cayó sobre la tierra, ¿sí? Cuando Él llegó a la cruz, Él ya llegó sin sangre. Significa, nosotros fuimos creados, fuimos hechos del polvo de la tierra, de tierra. Esa sangre preciosa cayó en nuestra tierra, nos lavó nuestra tierra de todos nuestros pecados. Entonces, hermanos, les agradezco muchísimo. Gracias por escucharme, los que me escucharon, y que Dios los bendiga a todos de verdad. Gracias porque somos la familia, la amada familia de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a orar, hermanos, ya para terminar. ¿Listo? Padre, Señor amado, muchas gracias, amado Señor, por darnos esta salvación tan grande, por habernos lavado con tu sangre preciosa de todos nuestros pecados, amado Señor. Permite que los que hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de nuestros pecados, Padre, retengamos este evangelio, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia, Padre Santo. Y permite, Señor, que aquellos hermanos que aún tu palabra, tu evangelio no entraba al corazón de ellos, permite, Señor, que pueda entrar en el corazón de ellos, Señor, para que puedan recibir el don de tu Santo Espíritu, amado Dios. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor, en el mundo. Bendice a todos tus preciosos siervos, Señor, y a tu sangre y a tu iglesia, Padre, que tú has comprado con tu sangre preciosa, Señor mío. Tú la guardes, tú la cuides, Señor, y cuide cada uno de nuestros corazones, amado Señor. Te lo agradecemos, Padre Santo. Te alabamos, amado Dios, Padre, y oramos a ti, Padre Santo, dejando todo en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.